Pues buenos días Giovanni, buenos días Francisco. Ya estamos transmitiendo en directo. Hola, buenos días. Si hay algún problema, Andrea, tú me vas a parar, ¿vale? Bueno, buenos días a todos. Buenos días también a los alumnos que están presentes aquí en el aula 4 de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga. El compañero Francisco Esteves, que ahora voy a presentar, va a hacer también de director de imagen porque ha dado la vuelta al ordenador para que veáis el grupo numeroso que tenemos esta mañana. Bueno, seguimos con este ciclo dantesco, casi estamos llegando al final, lo digo también para los alumnos, para la lengua italiana y para la cultura italiana este ha sido un año fantástico, repleto de citas relacionadas todas con los 700 años de la muerte de Dante Alighieri, que è considerado el padre de la cultura lingüística italiana. Desde los comités Dante Alighieri de Granada, el comité Dante Alighieri de Málaga, la Universidad de Málaga, hemos creado un consorcio, ¿no? Un sodalicio muy bonito. Hemos conseguido pues hasta hoy prácticamente pues organizar 8 conferencias a lo largo de todo el curso. Empezamos en enero, me parece, del curso pasado. Y ahora vamos a tener 2 clases seguidas, una con el profesor Esteves y la próxima, el próximo jueves, pero a las 12 de la mañana, con el profesor, director del departamento, el profesor Enrique Baena. También en este caso agradezco mucho al área de teoría de la literatura y literatura comparada por esta unión que hemos hecho con el área de filología italiana. Bueno, aunque no necesita presentación, pues el profesor Esteves, el profesor contratado doctor de la Universidad de Málaga, pertenece a la cátedra de teoría de la literatura y literatura comparada. Ha sido profesor, hay una relación intensa con Italia, porque él ha sido también profesor por la Universidad La Sapienza de Roma, la Universidad degli Studi di Torino, la Universidad degli Studi di Palermo y luego también Valladolid y la Carlos III de Madrid. Una amplia línea de investigación también que se divide en género literario, época y nación. Para vosotros son términos muy familiares. En sus últimas publicaciones me gustaría destacar varias, pero sobre todo las monografías, la novela Cuestas, a la fecha de las últimas novelas en español de 2017. Otra obra muy importante también, Galdós en sus textos, Asedios críticos para una hermenéutica de 2016. Y ha coordinado también la edición Yo soy aquel que ayer no más decía, libros poéticos completos de Rubén Darío, publicado por FC en 2018. Además es crítico literario en el suplemento decano de España los lunes de El Imparcial. Como veis, también en este caso un referente muy importante de la cultura española que hoy nos va a deleitar, ¿no? Con una intervención que es una clase, no lo toméis como una conferencia, ¿vale? Es una clase. Desde el principio quisimos que todos los intervinientes de este ciclo, los profesores, por ejemplo, de la Universidad de Barcelona, también acabará en noviembre un profesor muy conocido a nivel internacional, el profesor Casadei de la Universidad de Pisa. Le hemos pedido a todos unas clases, porque este era un mensaje, ¿vale? Para vosotros, ¿vale? Sobre todo para vosotros. Y este tono, ¿vale? Que hasta ahora hemos mantenido nos ha gustado mucho. Un tono muy de acercamiento con vosotros, un intercambio muy importante con vosotros. ¿Por qué digo intercambio? Porque si al final, ¿vale? Tenéis alguna pregunta para no interrumpir el profesor Esteves a lo largo de su intervención, dejamos todo para el final. Hay varios países también conectados en directo a través de la plataforma Facebook de los 2 comités y muchas veces nos llegan también preguntas desde Ecuador, ¿vale? Lo que es hoy en día, ¿no? El mundo que tú y yo no dominamos absolutamente, el mundo de las redes sociales. Bueno, la intervención se titula Dante en la poética moderna. Paso la palabra a Francisco, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Giovanni Caprara por tan amable presentación y sobre todo por la invitación a este simposio que han organizado no por mí, sino por mis antecedentes, de los más ilustres dantistas mundiales, entre ellos Rafael Di Quinto, José María Micó. Es decir, el plantel, efectuándome a mí, es un plantel de primerísima categoría. Bueno, muy amables a
a la Dante Alighieri de Málaga, a la Dante Alighieri de Granada y a la Embajada de Italia, pero fundamentalmente a Giovanni Caprara por esta acción que une lazos entre Italia y España, para mí las dos naciones más queridas. Muy bien. Bueno, he preparado una lección algo extensa, no creo que me dé tiempo, por lo tanto, tijeretearé algunas cosas, intentaré decir las cosas que pudieran resultar más interesantes para vosotros. Bueno, en principio, al igual que el gran poeta Thomas Eliot, cumbre de la poesía en lengua inglesa del siglo XX, que inició su texto sobre Dante de una manera curiosa, renunciando a dar una conferencia y excusándose para hablar sencillamente de la influencia que en su poesía había ejercido Dante. Bueno, pues aquí uno hoy también desearía renunciar a dar una conferencia y hacer una lectio didascálica, es decir, pasar a hacer una simple exposición de algunas deudas literarias en autores modernos de nuestra modernidad con respecto a Dante, que no son pocas, o por mejor decir, son muchas, más allá de las que aparentemente, superficialmente podríamos intuir. Bueno, en efecto, la obra de Dante, junto con la de Cervantes, Kafka, Borges y algún otro más, han calado tan profundamente en los arquetipos humanos que tiene una inmediata plasmación lingüística en la lengua española. Por ejemplo, llamamos a una situación dantesca cuando causa espanto o causa horror. Llamamos a una persona quijotesca cuando, como el héroe cervantino, anteponemos nuestros ideales a la convivencia y obramos de forma desinteresada o comprometida, ¿verdad? Y a su vez, una situación la tenemos por kafkiana cuando nos resulta al mismo tiempo absurda y angustiosa, ¿verdad? Bueno, dicha trascendencia lingüística lo que nos está anunciando también es otra legitimidad histórica, literaria, que otorgan estos grandes nombres a sus respectivas literaturas nacionales. Y más allá, trascendiendo esos límites literarios, que, cuidado, no coinciden nunca estrictamente con los límites geográficos. Se alzan como clásicos en el sentido de modelo literario. Recordad aquellas explicaciones que tiene Ítalo Calvino sobre la noción de clásico. Bien, era Curtius, el gran filólogo romanista, quien decía que el despertar de Dante fue durante el Risorgimento, como en Alemania del romanticismo y en Inglaterra de los prerrafaelitas. Es decir, el descubrimiento de la Edad Media fue la base común de la dignificación de Dante. Bueno, volveré a esto en un rato. Sin embargo, voy a dar un salto al siglo XIX y os voy a leer un texto del mejor escritor del siglo XIX en España. Dice en él: el que vaya a Florencia sin conocer, aunque solo sea superficialmente, la obra magna de Dante Alighieri, no gozará del principal encanto que aquella noble ciudad ofrece, porque Florencia está llena de memorias del gran poeta. Parece que no ha dejado de habitarla el espíritu de este, que la lengua por él creada y ennoblecida es la misma que se habla hoy allí, y que su recuerdo está vivo en la memoria de los florentinos, coetáneos nuestros, cual si no nos separara de la fecha de su muerte el enorme lapso de 5 siglos y medio. En efecto, pocos hombres han vivido y viven en el sentimiento de la humanidad como ese extraordinario cantor del dolor y de las aspiraciones sublimes de nuestro espíritu. Pocos han ganado como él esa consagración del tiempo, por lo cual su poesía no puede envejecer, ni sus versos marchitarse. Su retrato, pintado por Giotto, nos lo representa con una azucena en la mano. Esta flor viene a simbolizar la perdurable frescura de su ficción poética, profundamente humana y por tanto eterna. Bueno, estas palabras resaltan
la extraordinaria humanidad de la obra de Durante de Alighieri, conocido por todos como Dante Alighieri, y que recuerda a Benito Pérez Galdós, ya muy anciano él, nuestro segundo mejor escritor, solo detrás de Miguel de Cervantes, y detrás solo cuando está detrás, que no son tantas veces. Bueno, en unas tardías memorias, que llamó Memorias de un desmemoriado. El autor canario recuerda aquí, un poco más adelante, el tercer canto del infierno sobre el conde Ugolino, donde son castigados respectivamente los traidores a la patria y el partido y los traidores de los huéspedes, es decir, uno de los más famosos pasajes de la comedia. Borges, en efecto, dijo de este pasaje que lo llamó el falso problema de Ugolino, siguiendo acaso la lectio crítica que había realizado Francesco de Santis. Han hipotizado que la expresión es en cierta medida deliberadamente ambigua, oscura, estimulando la imaginación del lector, insinuando la duda, la incerteza sobre qué pasó para hacer el verso más misterioso y sugestivo. Pero bueno, antes de todo ello voy a referir algunas generalidades en este séptimo centenario de la muerte de Dante Alighieri, en la que gozamos en la actualidad de su obra maestra, la comedia o la Divina Comedia, como ustedes saben, que el adjetivo se le añade Giovanni Boccaccio para difundir la divina, cuando difunde en sus lecturas citadinas, en sus lecturas ciudadanas, subrayando con este adjetivo, el de divina, la centralidad de los valores cristianos en la obra. Bueno, actualmente podemos leer la Divina Comedia, les voy a poner aquí en la pizarra para que vean ustedes, en tres fundamentales ediciones bilingües en español. Por un lado tenemos la edición en acantilado de José María Micó, de 2018, con un glosario, nombres, un aparato crítico, algo, bueno, pero es la más poética, con unos endecasílabos no rimados. Bien, después tenemos la Divina Comedia que prepararon Juan Barja y el filósofo Pachi Lanceros, publicada en Navada. Es una edición más filosófica, realizada por dos filósofos. Está ilustrada además con los famosos dibujos de Sandro Botticelli, ¿de acuerdo? Y después la más literal, con endecasílabos quizás más fieles al texto, pero a lo mejor con un español más seco, un poquito ya más amarilleado por el tiempo, y con un aparato crítico mucho mayor. Es la mítica edición que preparara Ángel Crespo. Es la más antigua de las tres, con la que acaso varias generaciones, sin duda la mía, nos hemos introducido en una prosa. Bueno, ¿cuándo y cómo? Bueno, les pongo aquí un famoso verso de la Divina Comedia con el que me gustaría abrir y cerrar esta lección, que es Nos autem qui mundus es patria, somos la patria del mundo. Bueno, ¿cuándo y cómo penetró la obra de Dante en España? Bueno, rápidamente este apartado. En España la comedia hizo su aparición apenas 60 años después de la muerte de Dante, probablemente antes por Cataluña que por Castilla. Pero a final del siglo XIV su influjo era ya totalmente decisivo, ¿de acuerdo? De entre nuestros grandes críticos cabe destacar sin duda en el siglo XIX y contemporáneo al fervor de Galdós, que les he leído antes, con que he abierto la ponencia, el insigne filólogo Marcelino Menéndez Pelayo, que se hacía eco del Dante en España a partir de los poetas medievales. Bueno, dice Marcelino Menéndez Pelayo: Dante hace su entrada triunfal por el río de Sevilla, en compañía de su fidelísimo Micer Francisco Imperial. Estampa la huella de su genio alegórico en muchas páginas del Cancionero de Baena y de las obras del Marqués de Santillana, e inflama en Córdoba el estro ardiente de un poeta de la familia de Lucano. Poco después,
las obras de Petrarca y Boccaccio, mirados entonces más bien como eruditos, como humanistas y moralistas, que como poetas, empiezan a correr de mano entre príncipes, obispos, maestros y próceres. Ya en copias del texto original, hermosas muestras de la caligrafía e iluminación del primer Renacimiento, ya en traducciones que comienzan a hacerse, dando ejemplo el canciller Ayala y el ilustre converso obispo de Burgos, don Alonso de Cartagena. Dice, la noción de la antigüedad latina va levantándose cada día más precisa y luminosa en todos los espíritus cultivados. De sus intérpretes y reveladores italianos se pasa muy pronto a las fuentes mismas y como por ensalto rompen a balbucir en castellano no ya solo los filósofos moralistas como Cicerón y Séneca, sino los historiadores. Bien, fijémonos que de nuevo, si Galdós había fijado en la humanidad, en la profunda humanidad, pero también en la noción de patria que se emana en los versos de Dante, su compañero de siglo, Marcelino Menéndez Pelayo, vuelve a insistir en esta cuestión lingüística. Veremos por qué esta cuestión lingüística es tan importante en Dante. Él dice que el castellano aflora y crece, ¿verdad? Que empieza a renunciar del latín gracias a Dante y el influjo del italiano nos hace a nosotros, fomenta el español. Bien. Por otro lado, famoso hasta la conmoción académica y la crítica europea fue la aportación de un dantista, de un arabista como fue Miguel Asín Palacios. Tiene un librito sobre la escatología musulmana en la Divina Comedia. Y allí sostiene que unos 600 años antes que Alighieri ideara su poema existía ya en el Islam una leyenda religiosa en la cual se narraba el viaje de Mahoma a través de las mansiones de ultratumba. Con el transcurso de los siglos, los tradicionalistas musulmanes, los teólogos, los exégetas, los místicos, los filósofos, los poetas, tramaron lentamente una urdimbre de texto fundamental en esa leyenda con relatos amplificados, adaptaciones alegóricas, que cotejadas con la Divina Comedia presentan una multitud de coincidencias. Bueno, pues porque allí, por ejemplo, está ya la arquitectura del infierno, el paraíso, como estructura moral, la descripción de las penas, por ejemplo, o de los premios, la de los episodios y peripecias del viaje, son en definitiva muy, muy similares. Por lo tanto, hay unas semejanzas, unas identidades. Bueno, por otra parte, no querría dejar de enunciar algunos de otros de los grandes jalones críticos en España. No puedo dejar de comentar siquiera de pasada el buen trabajo del profesor turinés Arturo Farinelli, el libro Su Dante in España, sobre Dante en España, ¿de acuerdo? De 1922. En lo relativo a España, también debemos el eco de Dante en la crítica española quedaría hueco si no mencionara el trabajo o los análisis de los versos dantescos del gran poeta y crítico, para nuestra clase importantísimo por crear la estilística, ser uno de los principales desarrolladores de la estilística en España, Dámaso Alonso, en su ensayo de métodos y límites estilísticos, para quien la poesía de Dante se le aprecia, cito literal, ligada a una gran blancura, y la Divina Comedia se le aparecía como, cito, como una luz central, blanca, ondeante. Bueno, he comentado las primeras ediciones, las más importantes ediciones bilingües que tenemos en España, las principales aportaciones críticas que ha recibido Dante en España. He mencionado también alguna apreciación de Galdós, de Marcelino Menéndez Pelayo. Bien, ¿cuáles son las aportaciones principales de la obra de Dante para la poética moderna? ¿Qué aportaciones tiene que tienen un cumplido reflejo, un desarrollo por extenso y que forman junto a Shakespeare,
junto a Miguel de Cervantes, pues son los tres jalones sobre los que se asienta, se estructura la poética moderna. Bueno, es claro que la Divina Comedia fue redactada en una suerte de exilio y su poder evocador, así como representa las raíces de cualquier humanismo, ¿de acuerdo? Su capacidad enorme de definir arquetipos humanos. José María Micó sintetizó hace poco en un especial en Ínsula cómo hoy valoramos las circunstancias de su redacción, de la comedia, la profunda musicalidad que tienen esos más de 15.000 endecasílabos, la desazón moral de los personajes y en especial la invención de una forma, de una estructura tan exitosa que evoca con perfección la ilusión de una ilusión repleta de joyas verbales, ¿de acuerdo? Bueno, pero la modernidad, en términos poéticos, se caracteriza, la poética moderna, una de sus principales características resulta el proceso de subjetivización iniciado por Schiller, por Kant. Para este proceso de subjetivización, anteriormente tendría que haberse dado el proceso de conciencia y de subida y de escalada al yo. Bien, este solamente puede aflorar, o sin lugar a dudas, la primera cuestión, la primera aportación que hace Dante es la del testimonio autobiográfico, que a veces ha sido escamoteado por algunos críticos, como Philippe Lejeune en el Pacto Autobiográfico, donde tiene por primer buen autógrafo a uno galo. No, bueno, antes estaría quizás San Agustín, sin duda Dante y algunos más españoles. El propio Dante, fijaros, nos explica las dos posibilidades en las que uno puede hablar de uno mismo, Por ejemplo, en el convivio. En el convivio nos dice: cuando se trata de defender de una infamia, vale decir de la mala fama que expone las circunstancias con el fin de aleccionar para los resultados útiles, adorna la propia experiencia personal. Bueno, así hicieron el mismo Boecio y San Agustín. El primero con las Consolatio filosóficas, donde se preocupa de podar la perpetua infamia de su exilio, mostrando de ser injusto con él mismo. Y San Agustín ilustró sus confesiones por el proceso de su vida como ejemplo y doctrina de perfeccionamiento moral, vaya. Bueno, en la Vita Nuova el problema no había surgido. Hablar de sí mismo no era para Dante más que dar fondo a las razones exclusivamente líricas de la poesía juvenil, más allá de lo vivido y la verdad solamente privadas. Es decir, Dante debía protegerse de ser, cito, laudatore di se medesimo, y por lo tanto de la culpa que podría haber provocado. Esquivando el peligro, el libello se era puesto con perdición sobre el trazado del amor, del estilo nuevo, ¿verdad? Detrás de unos sentimientos descarnados, en busca de lo concreto, de lo real, de lo empírico. Cercano a una memoria altamente selectiva y orientado a detectar coincidencias, significados simbólicos. Bueno. Otras aportaciones que ha hecho a la poética moderna Dante, bueno, las estudió fundamentalmente el gran crítico Auerbach, que demuestra la originalidad, la novedad de Dante, aún dentro de la tradición del dolce stil nuevo, aportando mayor frescura, incorporando el lenguaje corriente, sin perder por eso la elevación. Es decir, un discurrir del pensamiento que parece que no sufre la tiranía de la rima, con un aliento efectivo y de corazón que solo siglos más tarde podrán explicarse con aquella famosa frase de Pascal que dice: el corazón tiene sus razones que la razón desconoce. Bueno, el libro que escribe Auerbach
Dante, un poeta del mundo terrestre o del mundo secular, eh, centra su atención en el desarrollo de un misticismo amoroso y cómo este encausa el lenguaje de sus pares poetas y lo dota de un sentido mucho más definido. La cumbre de dicho proceso para Auerbach será su propia Vita Nuova, cuya formulación en términos de visión de la perfección como realidad sensual constituye el ineludible prolegómeno y promesa, si se quiere, de la Divina Comedia. Muy bien. Lo que estudia Auerbach es el objeto de la representación dantesca como proyecto, la representación del orden divino, la totalidad del mundo terrenal sometida al juicio de Dios. Bueno, según nos explica, este ordenamiento es desvelado narrativamente con la interconexión de tres sistemas simultáneos. El primero, el físico, el segundo, el ético, y el tercero, el llamado histórico-político. Son como si a manera de coordenadas, ¿de acuerdo? Geografía, cuerpo y espacio ultraterrenos, categorización moral y juicio histórico y político coinciden para determinar la posición eterna de cada habitante del más allá, ¿de acuerdo? Bueno, por lo tanto, toda composición bajo el entramado formal del poema crea Auerbach que responde a las necesidades planteadas por la materia del propio poema. Bueno, en definitiva, esta genealogía de la imitación dantesca es una evaluación del descubrimiento mimético de copia de la realidad, ¿de acuerdo?, de Dante, y la suerte de este, una vez legado a las literaturas europeas, quizás sobre todo como ha insinuado por continuar desvelando aspectos fundamentales de la gestación de las tesis, de la tesis principal de Auerbach, que es el concepto de mímesis, el concepto de reflejo de la realidad, de copia de la realidad, ¿de acuerdo? Bueno, la más importante de estas, al tiempo que la más radicalmente característica de su reflexión de Auerbach, la constituye durante al menos un cuarto de siglo su interés irrenunciable de la posibilidad de que el hombre real, inmerso en su determinada contingencia histórica, se vuelva seriamente el objeto de la representación literaria. ¿De acuerdo? Como vemos, Auerbach está aludiendo a lo mismo que aquello que os he dicho al principio, el testimonio autobiográfico, ¿de acuerdo? La incorporación de la presencia del hombre, del literaria. Obra dantesca tiene en el libro que prepara Auerbach un singular peregrinaje. Fijaros, voy a poner un ejemplo práctico para que lo entendamos, porque es un episodio central de la literatura europea. Al principio del siglo XX, la recepción de la obra de Dante tiene en la poética moderna un jalón importantísimo. Es a mediados del 28, 29, 1928, 29, con Joyce, James Joyce y Samuel Beckett. Ellos intentan fundamentar paradójicamente un punto de partida de una historia literaria. Lo que quieren Joyce y Beckett, es dar lustre, dar legitimidad a la empresa fundacional que representa el escrito de Finnegan's Wake de Joyce. Para ello, Samuel Beckett redacta un texto que se llama Dante, Bruno, Vico, Joyce. Bueno, ahí lo que hace Samuel Beckett es defender el concepto de work in progress que había trabajado ya y que estaba desarrollando James Joyce, ¿de acuerdo? Y en respuesta a las virulentas críticas
que los anglosajones estaban realizando a ese concepto de obra en marcha. Bueno, la reutilización subversiva de Dante, reapropiándose de la obra dantesca como instrumento de lucha al servicio de la causa de estos poetas irlandeses, de estos escritores irlandeses cosmopolitas, antinacionalistas, como bien analizó Pascal Casanova, reactualizan un proyecto lingüístico, literario, donde Dante, que Dante había expuesto en el de Vulgaris Eloquentis, y recobrando, invocando la potencia subversiva que tiene el poeta toscano. Bueno, de tal modo pasó a ser un recurso como un arma en la lucha de los escritores internacionales del espacio irlandés. A Joyce lo llamaban el Dante de Dublín, identificando toda su vida con el poeta toscano. Beckett sistematiza y explicita la homología de sus respectivas posiciones. Bueno, por lo tanto, el texto que prepara Samuel Beckett es una defensa del proyecto literario de Joyce, sobre todo en base a su dimensión lingüística. Es decir, al final, política. Bueno, es un manifiesto, el de Beckett, antibritánico, y es un ataque contra los irlandeses gaelizantes. El texto de Beckett se sirve de las propuestas de Dante para fundar una vulgaridad ilustre. Prueba que el designio que impulsa la obra de Finnegan's Wake es una creación de una lengua ideal, que fuese la síntesis de todos los dialectos italianos. Así también Joyce, al crear una especie de síntesis de todas las lenguas europeas, inventaría una solución inédita a la dominación lingüística y política que estaban realizando los ingleses. Bueno, el propio Beckett, que desde sus primeros versos evoca la figura dantesca de Belacqua, se mantendrá siempre fiel a la obra de Dante y puede comprender que se trata de la misma tentativa al manifestar el rechazo de las normas nacionales que estaban vigentes en Irlanda. Dante desempolvado queda así convertido en contemporáneo de los más internacionales creadores irlandeses. Cobra una dimensión totalmente nueva, porque se rehistoriza, se convierte en uno de los padres fundadores de la literatura irlandesa e ingresa en el patrimonio legítimo de todos los heréticos, de todos los autónomos, de todos los irlandeses que se negaban a acatar los límites estrechos del realismo social británico. Bueno, en definitiva, para ir acortando y no extenderme mucho, la estrategia de Beckett, al afirmar que el inglés era una lengua envejecida, cuando no muerta, es la misma que el latín en Europa en la época de Dante. Beckett y Joyce lo que están haciendo es reactualizando la obra de Dante como un instrumento de lucha antinacionalista y una lucha cosmopolita, ¿de acuerdo? Bueno, en otras palabras, lo que están haciendo Samuel Beckett y James Joyce es poner en práctica lo que muchos años más tarde un teórico de nuestros años 90 dio en llamar la teoría de los polisistemas, que trataremos en clase, para describir las interferencias que se producen entre lenguas, literaturas, culturas, políticas, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, podemos afirmar que la promoción de Dante al rango de poeta nacional vino conjunta a la reivindicación de un legado literario como argamasa de la unidad italiana en el siglo XIX, ¿de acuerdo? La fascinación que Joyce y Dante tienen en su mitología literaria es una asociación clara del artista con el exilio, ¿de acuerdo? Bueno, y esa ración de las lenguas vulgares, ¿de acuerdo?
Bueno, por otro lado, otro pasaje que nos puede desvelar un poco cuál es la influencia de Dante en la poética moderna. Hemos visto dos aspectos fundamentales. Por un lado, la humanidad, el testimonio autobiográfico, la humanidad que embiste a la literatura, y por otro, el uso político desde defensa de una lengua frente a otra, ¿verdad? Una lengua nueva frente a otra lengua que se entiende como muerta o vieja. Bueno, era el poeta Shelley quien decía que Dante comprendía los secretos del amor aún mejor que Petrarca. Dice él que su vida nueva es fuente inexhausta de pureza de sentimiento y de lenguaje. Dice, la poesía de Dante tiende un puente sobre el río de la vida que une el mundo antiguo y el mundo moderno. Bueno, así parece comprenderlo Thomas Eliot en un breve texto que tituló Lo que Dante significa para mí. Dice allí que una de las pruebas características de los grandes maestros, como Dante, es la apreciación de que su poesía es tarea de toda una vida, porque en cada una de las fases de lectura, en las fases de maduración, descubrimos cosas nuevas. Bueno, dice Eliot, entonces Eliot empieza a decir cuál es la influencia que recibe de Dante. Dice, básicamente son 3 puntos. Dice, el arte de la poesía, quien haya practicado el oficio del modo más escrupuloso, sabe que debe de ser laborioso, consciente. Dice, el estudio y la práctica de Dante son de lo más escrupulosas, laboriosas y conscientes, por encima incluso de Milton, el del Paraíso Perdido, ¿verdad? Dice, la lectura de Dante enseña que el poeta debe ser siervo, esclavo del idioma y no su dueño. Es decir, aquí está apelando Eliot a la responsabilidad del escritor, ¿de acuerdo? Dante, por lo tanto, parece dar cuerpo al alma del idioma, igual que Shakespeare al inglés, ¿de acuerdo? Pero consigue transmitir a la posteridad la propia lengua más desarrollada, más refinada, más precisa de lo que era antes de escribir en ella. Es decir, este es uno de los máximos logros que un poeta puede dar, ¿de acuerdo? Refinar su instrumento de trabajo. El segundo punto que desarrolla Eliot sobre la recepción moderna de Dante es la amplitud de la gama emotiva que hay en la obra de Dante. Bueno, quizás la idea puede quedar mejor expresada si pongo la imagen de la escala musical. Dice que Dante no solo percibe y distingue con mayor claridad sonidos dentro del alcance de la audición ordinaria, sino que percibe vibraciones no alcanzamos a escuchar las personas corrientes, pero además hace posible que nosotros, lectores, oigamos más matices en uno y otros extremos de la escala. Es decir, su lectura nos amplía la gama de emociones, de sentimientos que tenemos los humanos, ¿de acuerdo? Bueno, por último, Dante dice, cito literal a Eliot, dice, es por encima de todos los demás poetas de nuestro continente el más europeo, el menos provinciano, siendo como es el más local. Fijaros qué paradoja tan fértil, tan feliz, tan preñada de significado. Escribiendo desde lo más local, Dante se convierte en el poeta más europeo, por encima de Shakespeare. Fijaros que acabo de leer que para los grandes poetas y escritores irlandeses, Dante significó la posibilidad de emanciparse del yugo británico, ni más ni menos, ¿de acuerdo? En el siglo XIX, en España, Galdós, Marcelino Menéndez Pelayo están entreviendo la profunda humanidad que destilan los textos de Dante. Después de unos siglos en los que se había copiado hasta la saciedad la obra de Dante aquí y se había amanerado, de repente hay un redescubrimiento de lo más valioso en Dante, ¿de acuerdo? Bueno. Voy un poquito más adelante,
por lo menos para poner dos ejemplos un poco más prácticos, me gustaría hablar, para aterrizar un poco estas ideas, en la obra de Galdós y en la obra de alguien más cercano a nosotros, de Borges, para ver cuál es el legado que les llega a ellos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Un segundo, que me centre. Bien, para Galdós, el contacto, ya os he leído lo que opinaba en un viaje a Florencia, ¿de acuerdo? Que la posición central es la de la humanidad. Fijaros que en aquellas palabras que he leído muy al principio, aludía a la patria, es decir, anunciaba patria, ligaba patria y humanidad, ¿de acuerdo? Bueno, Benito Pérez Galdós, el contacto con la Divina Comedia puede parecer más bien externo. Una cita que parece deberse a las necesidades polémicas, o un soporte o una referencia para poder mantener la arquitectura de algunas novelas. Por ejemplo, en una novela como La familia de Leon Roch, podemos penetrar psicológicamente en el mundo imaginativo de la esposa de Leon Roch, de María Egipcia. Bueno, en ese sueño, en esa pesadilla, logra ver con pasmosa claridad. En La familia de Leon Roch, en esta novela, la Divina Comedia lo que sirve es para plasmar un estado moral, ¿de acuerdo? Lo que se sirve de Dante para mostrar la desesperación moral en algunas que aparece en la forma de Via Crucis, ¿de acuerdo? Bien, la visión es una visión satírica, ¿de acuerdo? No es una visión quevedesca, satírica, no, es una visión profundamente satírica, no es tan dramática. Bueno, de todas maneras, no es el poema de Dante el que acude al novelista, sino que es el novelista, Galdós, quien con su visión del mundo moderno hace revivir toda la imaginación medieval que maneja Dante, ¿de acuerdo? Pero hay otro episodio en Galdós, aparte de todas las novelas de primera época en las que hay citas, referencias, que no dejan de ser superficiales, hay un pasaje, toda una novela en Tristana, que quizás sea una de las novelas que mayor vigencia está cogiendo ahora, porque representa como pocas novelas la emancipación de la mujer. Bueno, en Tristana, la obra de Dante sirve como estíbulo, porque hay una fase de literaturización de la pasión de los amantes. La novela de Tristana es una mujer joven que está bajo el yugo de un viejo que la posee y de repente tiene un escarceo amoroso, tiene un amante y empieza a vivir cierta libertad. Se empiezan a intercambiar cartas estos dos amantes, Tristana y Horacio. Y en las cartas utilizan idiomas extranjeros y adoptan posturas literarias dándose mutuamente apodos o nominaciones que sacan de la literatura de alto prestigio, fundamentalmente de la Divina Comedia. Fijaros que de nuevo la Divina Comedia está siendo utilizada en un momento en el que los personajes están buscando su libertad, su humanidad, ¿de acuerdo? Tristán ha sido cosificada por un don Juan, por Lope, que se llama el personaje, y busca su emancipación, ¿de acuerdo? Y lo hacen a través de... es también cuando ellos dos, ambos, en la escritura, en ese intercambio epistolar, empiezan a desarrollar toda su lengua, ¿de acuerdo? Y empiezan a coger modelos, frases literales de la Divina Comedia, que sirven como modelo de emancipatorio, ¿de acuerdo? Es decir, así el tratamiento de Tristana, que se define como Beatrice, alude a su idealismo y espiritualidad, mientras que también llega a adoptar el nombre de Francesca da Rimini, y anticipando ya un trágico final de los amores con el joven Horacio. Los amantes desarrollan su imaginación y se recrea toda una vida de fantasía. Son varios capítulos que son solamente cartas literarias entre los amantes. Toda esa correspondencia apasionada que se cruzan crean un propio código lingüístico. Son todos los apodos que utilizan, etcétera. Bueno,
ambos escritores, quiero decir, la excepcional y original capacidad para comprender al ser humano de Dante en todas sus amarguras, odios y pasiones es quizás lo que toma Galdós, ¿de acuerdo? Es en este aspecto donde Dante demuestra no estar, por ejemplo, encadenado a su época y ser un clásico, subir a la figura de clásico en la literatura universal. Es también en este aspecto donde el nexo entre ambos escritores. Galdós es un novelista objetivo, no es un novelista situado más allá del bien y del mal, pero, como Dante, pero es capaz de ver las cosas según son. Las encuentra incitaciones, es capaz de entender la fatalidad inherente a ciertos comportamientos. Bueno, por consiguiente, ambos escritores coinciden en una cosa básica, en la actitud entrañable, es decir, la ternura, la compasión, la comprensión hacia el ser humano, hacia sus personajes, ¿de acuerdo? Así como Dante en el siglo XIII fustiga los vicios de sus coetáneos, de la misma manera, Galdós, el español, hace una anatomía de los problemas latentes en la sociedad decimonónica, envilecida por muchos vicios. Bueno, no me quiero detener mucho aquí para dejar algo de tiempo. Voy ya a la parte final de esta lección para citaros algunas referencias de Borges, ¿de acuerdo? Bien, la estimación latinoamericana que por la obra de Dante viene de largo tiene un punto álgido en el siglo XX. En el siglo XX el primer punto sería la fundación de estudios dantescos, la Dante Alighieri de Buenos Aires, que se fundó solo 7 años después de la fundación de la Società Italiana Dante Alighieri en 1889. Y en México fue en 1902. Digo estos datos solamente para que consideréis la recepción casi inmediata que hace en el siglo XX ese interés fuerte sobre la obra de Dante en Latinoamérica. Bueno, así como Borges no escatima elogios a Shakespeare, a Stevenson, a Kipling, a Wells, es decir, gente inglesa o norteamericana, dentro de la tradición transalpina le merece una estima todavía superior a ellos la de Dante. Y esto es así porque dedica a Dante todo un libro, cosa que no hace con ningún otro autor, ¿de acuerdo? El libro se titula 9 ensayos dantescos. Es un homenaje que prodiga al escritor. Dice allí: el ápice de la literatura y de las literaturas es la comedia. Bueno, la pasión por Dante no admite discusiones para el Borges maduro, y en su fervor, muy proselitista, llega a afirmar que la felicidad y facilidad del estilo dantesco. Dice Borges: la comedia es un libro que todos debemos leer. No hacerlo es privarnos del mejor don que la literatura puede darnos. Es entregarnos a un extraño ascetismo. ¿Por qué negarnos a la felicidad de leer la comedia? Además, no se trata de un libro de lectura difícil. Es difícil lo que está detrás de la lectura, las opiniones, las discusiones, la crítica. Pero el libro en sí es un libro cristalino. Bueno, bien, no quisiera detenerme en lo que dice, en cómo analiza Dante la Divina Comedia, sino en la obra creativa, en la obra de creación de Borges, en si es posible rastrear alguna influencia, si es palpable. Bueno, no resulta extraño que Borges va a sembrar toda su narrativa, fundamentalmente sus cuentos, de alusiones a Dante. Ya en los títulos, la escritura del dios, el zahir, la espera, pero sin duda es en el relato, en el magnífico cuento de El Aleph, donde brilla de manera más sostenida la presencia del maestro florentino. El argumento del cuento es bien conocido. Borges, que se incluye en el cuento, él mismo acaba de recibir la noticia de la muerte de su amada Beatriz Viterbo. Bueno, ya los nombres, ¿no?
Y si vamos al lado autobiográfico, esta Beatriz Viterbo, al igual que la Beatriz de Dante, nunca mostró interés en él. Siempre fue una amada desdeñosa, ¿de acuerdo? Bueno, se impone el deber de visitarla y un poco lo que hace es que llega allí y la empresa es desde luego absurda porque Borges no escatima ironías. Cierto día le llama un tipo pedante, un tal Daneri, le llama por teléfono anunciándole que van a expropiarle la casa y que por tanto destruirán el Aleph que hay en ella. Intrigado, Borges le pregunta por ese objeto extraño. Danieri le invita a verlo. Cuando llegan a la casa lo conduce a un sótano donde el narrador será víctima de una extraordinaria visión. El Aleph es un círculo mágico, como si fuera la luna de un espejo, que representa en un mismo instante todas las cosas del universo, las presentes, las futuras, las pasadas, las reales, las ideales, las visibles, las subterráneas, todo en definitiva. Borges abandona el lugar tras varias noches de insomnio. Felizmente le llega el olvido. Pero hay un momento, el final del cuento, que es la postdata, en una vuelta de tuerca, típicamente borgiana, hay una serie de contradicciones sarcásticas sobre todo lo relatado antes. Y bueno, este increíble poema se publica y recibe un galardón. Además hay una serie de reflexiones sobre lo que sugiere la falsedad del Aleph. Bien, entre todas las coincidencias que se han ido señalando, que la crítica tradicional ha señalado en el Aleph, las conexiones entre Borges y Dante, de la historia ficticia y héroes de viaje, con un viaje de ultratumba, con un sentido noseológico. Danieri haría las veces de Virgilio, invertido. Bueno, en fin, hay muchos otros detalles en los que no me puedo parar por cuestiones de tiempo, pero que podremos adelantar en otro momento. Bien, hay un poema, para terminar ya, en el que pocas veces se ha advertido la presencia de Dante. Es en el poema Conjetural, que es uno de los grandes textos borgianos, que esconde unas secretas conexiones que nos pueden interesar. Está escrito en 1943, se trata de un monólogo dramático en el que toma la palabra un tal Francisco Narciso Laprida, que es un antepasado del mismo Borges. Bueno, allí el poema acaba con el íntimo cuchillo en la garganta, pero más aún, en unos versos dice: como aquel capitán del purgatorio que, huyendo a pie y ensangrentado el llanto, fue cegado y tumbado por la muerte, donde un oscuro río pierde el nombre, así he de caer, hoy es el término. Bueno, no es difícil pensar entre un paralelismo. Borges, con su modestia característica, aseguraba que el verso de que huyendo a pie y ensangrentado el llanto era el mejor verso de este poema. Bueno, si pensamos, es una traducción literal de Dante. De nuevo, lo que más estima Borges de toda su poesía es un verso que no es suyo, que es un verso de Dante. Es decir, los versos son en efecto explícitos. La cita se encuentra en el canto quinto del Purgatorio, en el capítulo dedicado a los asesinados violentamente. A partir de ahí, del análisis de este canto, podemos establecer un conjunto de semejanzas, de similitudes con el poema. Ahora mismo ya no me da tiempo a desbrozar. En cualquier caso, bueno, quisiera acabar con esta pequeña reflexión que les anunciaba al principio, el que nos decía Dante: nos autem qui mundus es patria. Somos la patria del mundo. La recepción que hace la poética moderna es esta: la profunda humanidad de Dante, la obra de Dante como con un poder emancipatorio de la lengua, incluso con fines políticos, ¿de acuerdo? Bueno, les agradezco mucho la atención y estoy aquí para sus dudas. Muy amables. Bueno,
Muchas gracias, profesor Esteves, por esta lección, ¿no? No, Y no, no escucháis nada. ¿se me oye? No, no, tú sigue, Sí, Andrea. pues Sigue, que nosotros luego interpretamos a los alumnos. vale, La pregunta. perfecto. Pues muchas gracias por su lección, ¿no, profesor Esteves? También porque a través, digamos, de un recorrido, ¿no? Mediante autores e intelectuales de renombre, ¿no? Ha sacado a relucir la influencia, el legado de Dante para las poéticas modernas, ¿no? De distintas naciones, de España, Irlanda y Argentina también, citando a Borges. Y a este propósito quería preguntarle, digamos, una pregunta que nos llega del web, ¿no? ¿Cuál es, según usted, también por lo que usted ha podido investigar, digamos, el carácter moderno, la aportación en términos de modernidad de Dante a la poética? ¿En qué estriba la modernidad de Dante? Sí, gracias. Nos transmite la pregunta desde Granada. Realizan la siguiente pregunta. ¿Cuál sería, agradecen la exposición y dicen que cuál sería en nuestra contemporaneidad, cuál es uno de los aspectos más sobresalientes de la influencia que podría tener la obra dantesca entre nosotros? Bueno, es una pregunta de difícil de difícil interpretación, pero quizás me podría detener en un matiz que no se suele, detener la gente. La obra de Dante presenta en términos de poética, de conceptos críticos que maneja actualmente nuestra modernidad. La Divina Comedia presenta por primera vez enunciado el concepto de no lugar. El concepto de no lugar está presente en distintos momentos de cantos del infierno, ¿de acuerdo? El no lugar que enunció Marc Audet, ¿verdad? Y que ahora es un término común en la teoría literaria y en la crítica, incluso en la producción propia de la literatura, ¿no? Los no lugares serían actualmente los aeropuertos, las estaciones de tren, incluso algunos centros comerciales ya son denominados no lugares, donde el espacio está totalmente fragmentado, el ser humano deja de ser humano y es una masa. Bien, ese concepto de no lugar es quizás una aportación que tiene su originalidad, su primer desarrollo literario como gran noción en Dante, que después nuestra modernidad ha ido ciertamente retocando, pero hay ciertos pasajes del infierno donde podemos denominarlos como no lugares. Bueno, esta es, por ejemplo, una de las aportaciones que no se suelen señalar de Dante, pero fundamentalmente las que he ido enunciando en la conferencia o lección. Fundamentalmente el profundo calado humano y esa gama de emociones, por mejor decir, de sentimientos humanos, más que de emociones animales, esa paleta tan amplia que ha ampliado las nociones literarias, ¿de acuerdo? Y ha sido referente para un conjunto, para el gran conjunto de poetas posteriores. Después también ese poder emancipatorio que tiene al desprenderse del latín, utilizar una lengua vernácula y fundamentalmente también esa nota biográfica que tiene la escritura de Dante, fundamentada también su exilio, que ha servido también a muchos otros escritores como una herramienta emancipatoria. Bueno, estas serían sin duda algunos de los elementos que ha trascendido por encima de las citas o de los elementos más superficiales. Creo que son aspectos centrales de la trascendencia literaria de Dante. Muchas gracias por su respuesta, profesor. Y también preguntarle, usted a lo largo, digamos, de esta lección, ¿no? De esta conferencia, ha tocado varios temas, ¿no? Evidentemente el tema de la modernidad y de la humanidad de Dante.
¿cabe dentro de la aportación dantesca a la poética moderna lo divino? Porque sabemos, ¿no?, que la obra de Dante también es una obra, ¿no?, que tiene, ¿no?, evidentemente un elemento de tendencia, ¿no?, hacia lo divino. Sí, se ha interrumpido un poco al final, sobre todo al final, y no he entendido la última parte de la pregunta, que es Sí, justamente la más interesante. sí, Si pudieras repetirla. sí, sí, por supuesto. Si cabe, digamos, dentro de la aportación dantesca a la poética moderna, también otro pilar, digamos, de la poética de Dante, que es, digamos, lo divino, más allá, digamos, de su humanidad, de su modernidad. ¿Qué es más allá del humanismo? ¿Qué es él? Sí, lo Perdón. divino. ¿Él, perdón? Lo divino, se lo puedo escribir. Ah, lo divino. Sí, 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 sí. Entiendo, disculpa, que no te escuchaba. Sí, desde luego. El- Fijémonos que, muy amable, me pregunta si, pues, si es parte de la recepción que realiza la poética moderna y también nuestra contemporaneidad, un, más allá de lo humano, que es en lo que yo me he centrado, si podríamos decir que la concepción divina, el plano divino, podría ser un elemento de recepción moderna. Bien, podríamos decir que lo divino, a bote pronto, tiene un plano fuertemente de recepción. Más ahora, en los últimos 30 o 40 años, la recepción mayoritaria es quizás en los aspectos más divinos, abandonando quizás esta lección humanista en la que me he centrado yo. Quizás esto debido a las necesidades de propia de nuestra propia contemporaneidad. Era George Steiner el que hace 20 años dice que tenemos nostalgia del absoluto, nostalgia de Dios. Justamente esta nostalgia de valores seguros, de la verdad, de la belleza como algo eterno, son aspectos que están descubriendo nuestros poetas en la relectura más contemporánea de Dante. Ahora bien, es la recepción más cercana a nosotros. Yo quizás me he ido un poquito más atrás, a una recepción desde el siglo XIX hasta, digamos, hasta 1950. Esta recepción que atiende más a lo religioso, sobre todo no tanto a lo religioso, sino a lo divino, a los conceptos de ideas supremas, el concepto ideal de belleza, el concepto ideal de Dios, el concepto de justicia, que son conceptos añorados en nuestra sociedad, a veces de una manera traumática y a veces de una manera incluso peligrosa, con una nostalgia muy embestida de un peligro atroz. Bien, digo, la última recepción de los últimos 20 años quizás creo que está tendiendo a fijarse en estos aspectos y que están profundamente ligados con lo divino, sin duda. pues muchísimas gracias, profesor. Muy amable por todo. A vosotros. Bueno, yo creo que podemos ya poner fin a esta clase. Primero, evidentemente, pues agradecer al profesor Francisco Esteves por el tiempo que nos ha dedicado, ¿vale? Por las bonitas palabras con la cual también ha querido manifestar su interés hacia esta iniciativa, ¿no? Como el profesor estaba diciendo, pues Dante Alighieri, ¿no? Es un autor no por la fama, ¿no? Por la fama de la cual tú has hablado, ¿no? Pero para la cultura italiana y creo para la cultura internacional, la cultura planetaria, quiero decir yo, es un autor planetario, ¿no? Es un autor que evidentemente, pues, uno de los papeles más importantes que él ha tenido en su época ha sido esto de crear una cultura, pero sobre todo de unir una cultura, ¿no? Imaginaros Italia, ¿no? En el siglo XIII, ¿no? Unir una cultura con una obra, ¿no? Hoy quizá esa fuerza, no sé, a lo mejor lo tienen las redes sociales, ¿no? Que son capaces de poder amalgamar, ¿no? Y llegar hacia esa cultura, ¿no? Hacia el pueblo, ¿no? Hacia nosotros, ¿no? Bueno, Dante lo hizo con una obra, ¿no? La Divina Comedia, ¿no? Ha sido una obra, tú has utilizado un término que a mí me ha gustado mucho, esto del el calado humano, ¿no? Pues Dante Alighieri es un autor de una
humanidad inmensa, ¿no? Que ha sabido también hablarle a su humanidad, ¿no? De aquel entonces, ¿no? Hago esta reflexión, ¿por qué? Porque pienso que en esta época en modo particular, estos últimos 2 años que nuestra sociedad ha vivido, evidentemente por los efectos de la pandemia, ¿no? Y por la consecuencia de la pandemia, yo creo que Dante, pues también en este caso, pues nos sigue dando, ¿no? Con su presencia, con la presencia de su obra, nos sigue dando este calado, ¿no? En el sentido de un autor que ha sabido hablarle a la humanidad, pero sobre todo ha sabido unir la humanidad gracias a una lengua y gracias a la obra, ¿no? Entonces yo creo que una relectura de todos los autores que tú has citado, evidentemente, pero una relectura de Dante Alighieri hoy, ¿vale? Nuestro siglo XXI, yo creo que puede ser un esfuerzo, pero sobre todo también una ópera muy importante por parte nuestra. Primero para no olvidar ese gran poeta planetario, pero sobre todo para no olvidar lo que ha sido su mensaje, ¿no? Un mensaje de unión, ¿vale? Con la lengua y con la cultura. Bueno, pues quiero agradecer también a Andrea Curi desde Granada. Muchas gracias, Giovanni. Colaboración con Alighieri de Granada, la compañera también Valentina Nesi y Milena D'Alessandro, que no nos ven, pero sí nos oyen, Sí. ¿vale? Bueno, nos ven y nos oyen. Somos nosotros que nos vemos a ella, del Comité Dante Alighieri de Málaga, y ya está, y a todos los amigos, ¿vale? Espectadores, amantes de la cultura italiana, pues que se han conectado desde varios países de nuestro planeta. Gracias y hasta el jueves de la semana que viene a las 12 con la intervención del profesor Enrique Baena en el ciclo dantesco. Gracias. Gracias.